Hola, ¿qué tal, mis ajolotitos? Ya hoy es martes, erección. Sí, señor. La verdad, muchísimas gracias por suscribirse. Ya no me lo puedo creer, somos 116. Cada vez vamos creciendo más. Que llevamos unas 5 semanas, ¿no? No, ni sé. Pero ya somos 116. Muchísimas gracias. No olviden compartir este video, dejar sus comentarios si quieren saluditos, están al final del video. Seguirnos en nuestras redes sociales y darle super mega likes a los videos a los que reaccionamos de manera original. Y también aquí, ¿por qué no? Hoy vamos a reaccionar a un video que nos dejaron en los comentarios sobre el batallón de San Patricio. Entonces, sin más, vamos a comenzar esto. Ok, dice, el batallón de San Patricio, los irlandeses que lucharan por México, guerra México-Estados Unidos. Ya sabemos, contexto, ya tomamos. Esto es con base al video que vimos anterior de Mensor. Vamos a profundizar un poco más. Y muchísimas gracias a X-Force History. Si crees que se pronuncia así. Si se pronuncia en inglés, perdón, pero lo pronuncio tal como está escrito. X-Force History. Entonces, muchísimas gracias, denle like, el video está abajito en la cajita de descripción y muchísimas gracias. Vamos a empezar. Irlanda y México, dos países que tienen buenas relaciones comerciales y de amistad, pero fuera de eso, muchos pensarían que ya no tenemos historia en común o algo que nos una, pero sí hay, y esta es cuando Irlanda peleó del bando mexicano en la guerra contra los Estados Unidos en 1846. Esta es la historia del heroico batallón de San Patricio, los irlandeses que lo dieron todo por México, luchando y muriendo por México en muchas de las batallas más importantes de esa guerra. Acompáñenme en los próximos minutos para ver esta gran historia. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like para más videos, ya que eso me ayuda mucho. Y sin nada más que decir, empecemos. Para entender bien por qué un batallón de irlandeses peleó del bando mexicano, tenemos que ver los antecedentes, y esto nos lleva hasta Irlanda en 1845. En esos años había una gran hambruna en Irlanda, por lo que miles de irlandeses migraron de su país hasta los Estados Unidos. Ahí muchos se unieron al ejército estadounidense, ya que se iban preparando para la guerra contra México. El problema para los irlandeses en el ejército yanqui era mucho el racismo de parte de los estadounidenses a los irlandeses, aparte de que la mayoría de estos eran de la religión católica, mientras que en Estados Unidos eran protestantes. Aparte, el maltrato que ellos sufrían por los generales y soldados estadounidenses. Y es aquí donde entra uno de los personajes más importantes, el comandante irlandés John Raleigh, que decidió escapar junto con varios irlandeses que estaban presos y otros más que desertaron del ejército estadounidense con el fin de llegar a México y poder regresar a su país. Pero todo cambió cuando México y Estados Unidos entran en guerra en 1846. Si quieres saber más sobre esa guerra, puedes verlo en este video después. Al estallar el conflicto, Estados Unidos hizo un bloqueo naval a las costas del Golfo de México, por lo que no podrían salir del país, ya que si estos eran atrapados por haber desertado, posiblemente fueran sido fusilados o castigados duramente. Al final, John Raleigh, con un grupo de 80 hombres, se unieron al ejército mexicano, que prometía dar tierras a los que se unían a su ejército. Aparte, ellos simpatizaban más por el bando mexicano, al ver lo injusto que era esa guerra, ya que lo mismo hicieron los británicos con los irlandeses. Después, el grupo fue aumentando poco a poco. El ejército estadounidense, comandado por Zachary Taylor, se enfrentaría contra las tropas mexicanas en la batalla de Palo Alto el 8 de mayo de ese año, siendo este el primer combate donde participarían los irlandeses, encargados de disparar la artillería contra los invasores. En un duro combate entre ambos bandos se saldó con una victoria estadounidense. Tras esta derrota, el ejército mexicano se dirigió a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Aquí fue donde se unieron más soldados al batallón. Las fuentes dicen que eran de 350 a 1000 hombres que conformaban el batallón enteramente por extranjeros, la mayoría de nacionalidad irlandesa e igual de alemanes, donde se formaría el batallón de San Patricio, comunidad mexicana, y su lema era Irlanda por siempre. En lo que estos se reorganizaban, el ejército yanqui avanzaba con destino a la ciudad de Monterrey, donde se libró la batalla de Monterrey entre los días 21 al 23 de septiembre. Fue aquí donde el batallón de San Patricio, encargado de disparar la artillería, demostró su valentía.
pues a pesar de que las tropas yanquis, muy superiores a las mexicanas, estos defendieron la ciudad fuertemente. Las tropas mexicanas defendían desde el Cerro del Obispado. Desde esa posición eran arrasadas las tropas estadounidenses, que les costaba mucho avanzar. En la guarnición del Obispado, solo 300 mexicanos y del batallón irlandés rechazaron por todo el día a más de 1000 estadounidenses. A pesar de los intensos combates, el capitán Pedro Ampudia llegó a un armisticio con los estadounidenses, donde capitulaban la ciudad. Aún así, varios se negaron, por lo que los combates siguieron, pero al final, las tropas se tuvieron que retirar de Monterrey el 25 de septiembre, pero con una capitulación honrosa, donde se retiraron de la ciudad con honores. Después de haber abandonado la ciudad, los estadounidenses hicieron un saqueo a la ciudad, destruyendo una gran parte del lugar. El batallón de San Patricio y las tropas mexicanas se dirigieron a San Luis Potosí para reorganizarse, y ahí se encontraron con el presidente Antonio López de Santa Anna, que se estaba preparando para dirigirse a la ciudad de Saltillo, en Coahuila, para enfrentarse contra Zachary Taylor. Así que desde San Luis Potosí, 20,000 soldados de las tropas mexicanas con el batallón de San Patricio marchan rumbo al norte. Una vez llegando, se daría la mayor batalla de toda la guerra. Entre los días 22 y 23 de febrero se dio la batalla de la Angostura, donde 20,000 hombres del bando mexicano se enfrentarían contra casi 5,000 estadounidenses con una poderosa artillería. El batallón de San Patricio estaba encargado de 5 piezas de artillería y otra parte lucharía en las filas mexicanas. El combate fue de los más fuertes. La poderosa artillería estadounidense arrasó a la caballería mexicana, pero en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, los mexicanos hacían retroceder a los invasores, dejándoles cientos de bajas entre ambos bandos. Entre las escarpadas colinas de la Angostura, los batallones mexicanos se enfrentaron contra los voluntarios de Luisiana, dándose un cruento combate. La caballería mexicana de hasta 4,000 jinetes se lanzó al ataque, logrando dejarles grandes bajas a los estadounidenses, pero tras las intensas descargas de la artillería yanqui, estos se tuvieron que retirar. En el momento más terrible de la batalla, se dice que un soldado se dirigió a Zachary Taylor, donde este le dijo: «General, estamos perdidos», y según él respondió: «Lo sé». En este combate, el batallón de San Patricio sufrió más de 100 bajas. A pesar de los duros combates del 22 y 23 de febrero, la victoria era inminente para México, pero aquí sucede algo imprevisto, que Santa Anna, sin saber por qué, se retira del campo de batalla, sabiendo que solo faltaba un día más para derrotar por completo a los estadounidenses. ¿Qué pasó ahí? Oye, amigo, Ay, te no. voy a contar las razones para aprender en Platzi. Tienes libertad para aprender sin horarios. Aprendes de día y aprendes de noche. Según varias estimaciones, la razón por la que Santa Anna se retiró fue por la falta de comida para las tropas y que ya les había dado él, según, una lección a los estadounidenses. Pero lo cierto es que en la capital se había levantado un levantamiento armado al que Santa Anna tuvo que ir. Aún así, tras la batalla, el avance estadounidense se detuvo en el norte, tras quedar mermado por la batalla. Tras este combate, el ejército mexicano se retiró rumbo al sur, y poco después se enteraron que ahora otro ejército estadounidense desembarcaría por Veracruz, por lo que el 9 al 29 de marzo se dio el asedio a Veracruz, donde se hizo un intenso bombardeo a la ciudad, donde fallecerían hasta 1,000 civiles. Una vez tomada la ciudad, desembarcarían 10,000 estadounidenses comandadas por Wilfred Scott, que se dirigían para tomar la Ciudad de México y acabar con la guerra. Así que con esas tropas avanzan por el centro de México. Es conocido que entre las tropas estadounidenses había mexicanos traidores que sirvieron como guías para que estos avanzaran mucho más rápido. El 18 de abril se dio la batalla de Cerro Gordo, donde participaron nuevamente el batallón de San Patricio, esta vez como batallón de infantería mexicana. En este combate, aquí se enfrentaría Santa Anna contra Wilfred Scott, pero saldría derrotado. Tras esta victoria, Scott dijo: «México ya no tiene ejército», por lo que continuaron su avance. Con esa victoria podrían avanzar sin problemas, por lo que tomaron la ciudad de Puebla sin disparar una sola bala. Ahora Santa Anna con los generales mexicanos se prepararían para la defensa de la capital. Para proteger la retirada y tener más tiempo de reorganizarse, Santa Anna mandó a que protegieran el convento de Churubusco, siendo esta la última batalla donde participaría el batallón de San Patricio. 250 irlandeses de John Raleigh y 1,400 mexicanos de Manuel Rincón y Pedro Anaya se enfrentarían contra 9,000 estadounidenses. Un día antes de esta batalla se había librado la batalla de Padierna, cerca de ahí, donde los estadounidenses obtuvieron una victoria pírrica al vencer a las tropas mexicanas, pero tras perder a 700 estadounidenses en la batalla. Al día siguiente, el 20 de agosto, es que se da la batalla de Churubusco. El ataque yanqui fue fuerte. El batallón irlandés disparaba fuertemente contra los invasores, evitando su avance al puente, atacando en distintos flancos, rodeando el convento, pero son rechazados por los irlandeses y mexicanos. Una vez acabó el parque, se llevó la lucha cuerpo a cuerpo. Los mexicanos, junto con los irlandeses, combatieron heroicamente juntos, ya que a pesar de no tener casi municiones,
luchaban a bayoneta o con lo que tuvieran en la mano. A pesar de esto, los estadounidenses logran entrar al convento. Uno de los generales yanquis pidió al general Pedro Ampodia que entregaran todo el parque, pero este le respondió firmemente: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Las bajas de este combate fueron más de 300 muertos del bando estadounidense, del mexicano casi 200 bajas. En esta batalla se capturó a la mayoría del batallón de San Patricio, donde se les hizo un juicio de guerra, ya que estos habían participado en las batallas más duras de la guerra, donde les dejaron cientos de bajas a los invasores. A los que se habían unido al ejército mexicano antes de la guerra serían condenados a la horca, y estos eran el grupo del general Raleigh. Al resto serían castigados en prisiones, serían azotados y varios serían marcados en la cara con la letra de desertores. El avance estadounidense siguió y el 8 de septiembre se dio la batalla del Molino de Rey, siendo una victoria pírrica estadounidense al sufrir casi 800 bajas. Unos días después se dio la batalla de Chapultepec, el último reducto para la defensa de la capital. Este castillo fue asediado por 2 días. El grupo del general Raleigh, que fue condenado a la horca, veían desde una colina cómo el castillo caía para que vieran que por todo lo que habían luchado fue en vano. Se dice que una vez tomado el castillo, estos fueron ahorcados una vez que la bandera estadounidense hundió en el castillo. Poco después, los estadounidenses ocupan la Ciudad de México, no antes de encontrar resistencia por los habitantes, donde perdieron a 900 estadounidenses en la batalla. Pero aún así ocuparon el Zócalo del centro de México y su bandera hundió en el Palacio Nacional. Una vez terminada la guerra, en 1848, el general John Raleigh con otros sobrevivientes del batallón realizaron trabajos forzosos. John Raleigh falleció en 1850. Las fuentes dicen que por su alcoholismo. El batallón de San Patricio fue disuelto igual ese año. Estos soldados lo dieron todo por México. Muchos sabían que la guerra se iba a perder, pero aún así la mayoría combatió hasta el final. Algunos de los sobrevivientes del batallón se quedarían a vivir en México y otros regresarían a su país. En la actualidad hay varias calles que llevan su nombre. En la Ciudad de México hay una placa con nombre de varios del batallón. En la Cámara de Diputados en la Ciudad de México están tallados en oro el nombre del batallón de San Patricio, al igual que el de otros héroes mexicanos. En Irlanda, México donó una estatua de John Raleigh en su honor en 2004. Cada 12 de septiembre, en la ciudad de Clifton, donde era originario John Raleigh, se iza la bandera de México y Irlanda, recordando a esos valerosos hombres que lucharon por México, una guerra que nos unió como nación. Esta fue la heroica historia. Wow, yo sin palabras, de verdad sin palabras. Ay, muchísimas gracias. No saben qué bonito se siente que también otras personas así se preocupen por un país al que eran completamente ajenos, que tuvieran esa empatía. Otros hubieran sido y nos hubieran atacado, pero ellos no lo hicieron. Y resistieron hasta el final, aún sabiendo qué era lo que iba a pasar, qué era lo que les iba a pasar. Muchísimas gracias. Gracias a todos ellos. Gracias. Y a todos los que lo hacen actualmente. Y dijimos, no hay que hacer guerras, hay que estar tranquilos, hay que resolver los problemas de manera pacífica. Pero muchísimas gracias. No saben cuánto me emociona ver esto y conocer esto, porque es tan fascinante, es tan admirable que hayan hecho eso por tu país y que gracias a eso hoy tú estés aquí, que hoy todos estemos aquí. Agradezcamos mucho todo su sacrificio y por eso tienen que levantarse todos los días a echarle ganitas, porque todo ese sacrificio tiene que valer la pena. Tiene que valer la pena. Y nosotros podemos crear y lograr cosas muchísimo más grandes. Así que mis ajolotes, nos vemos en el siguiente video. Esto fue todo por hoy y cuídense.